uno puede ver las carótidas con la misma o mayor precisión que con el cateterismo, puede cuantificar la obstrucción, puede cuantificar el calibre, la extensión de la obstrucción, lo cual quiere decir que uno puede planificar qué materiales va a usar, qué stent va a colocar y cómo va a tratar esa lesión. Y no es necesario ir a hacerse un cateterismo, volver a su casa y volver a hacerse una angioplastia. Uno puede hacerse un estudio no invasivo, como es la tomografía multislide, saber todo eso y ir directamente, entrar una sola vez a la sala de cateterismo a implantarse su stent. Eso para las carótidas, para las arterias de las piernas, para las arterias renales. Agencia de Quiniela María Sol. Quiniela, loterías, Quini 6, Brinco, Loto, Tómbola, Raspaditas. Sistema online. Agencia de Quiniela María Sol. General Paz, 5385. Más salud. Primera cobertura regional. Más salud. Medicina temporal. Más en todo. Más salud. Santa Fe Alhajas. Cadenas con nombres en plata y oro. Anillos con letras. Santa Fe Alhajas, joyería. Taller propio. Encontrarnos en Primera Junta 2655. Seguimos hablando de la enfermedad cardiovascular y hablamos fundamentalmente de la enfermedad coronaria. Vamos a hablar ahora de la enfermedad aterosclerótica en otros territorios. Nosotros sabemos que la enfermedad aterosclerótica compromete fundamentalmente las arterias coronarias, ya hablamos de eso, y también otros territorios muy específicos. Las arterias carótidas, que son las arterias que llevan sangre al cerebro, la consecuencia de la enfermedad cardiovascular, de la enfermedad vascular aterosclerótica carotidia es el accidente cerebrovascular, con una secuela muy importante que es el ACV, es la hemiplegia, perdón, el ACV con su consiguiente hemiplegia. Hemiplegia muy secuelante para el resto de la vida. La enfermedad de la aorta, a través del aneurisma de aorta abdominal, es una manifestación silenciosa que no da síntomas, y cuando da síntomas cuando se rompe, y es un evento cataclísmico donde la mortalidad es muy alta y el tratar de repararlo en ese momento tiene también una mortalidad muy alta. Y lo otro que es importante saber, porque está subestimado por la gente y también poco investigado por los médicos, es la enfermedad obstructiva de las arterias de los miembros inferiores. Y cuando uno dice de los miembros inferiores, comienza desde la aorta abdominal, las arterias ilíacas, que no están en las piernas, sino que están en la pelvis, y las arterias de las piernas. La manifestación de la enfermedad obstructiva de estas arterias empieza con una sensación de calambre o dolor en las pantorrillas al caminar determinada cantidad de metros. Típicamente eso, cuando las obstrucciones son más altas, o sea que comprometen las arterias ilíacas, por ejemplo, esa misma sensación se puede sentir en el muslo. Pero lo que la gente tiene típicamente es una limitación de la marcha a una determinada cantidad de metros, que puede empezar siendo, vamos a poner un ejemplo, a los 500 metros. A los 500 metros aparece esa molestia, lo obliga a detenerse. Cuando se detiene por unos minutos, el dolor pasa o la molestia pasa y vuelve a retomar la marcha para que vuelva a aparecer otra vez a la misma distancia. Es lo que típicamente se llamaba la enfermedad del mirador de vidriera, porque la gente, para disimular un poco, mira un poco las vidrieras y eso hasta que se le pasa la molestia y sigue caminando. A medida que las obstrucciones avanzan, esto comienza a presentarse más temprano. Si se presentaba a los 500 metros, empieza a presentarse a los 200, un día empieza a presentarse a los 100, y eso es lo que se llama claudicación intermitente. Cuando los dolores empiezan a ser de reposo, se presentan típicamente de noche, cuando el paciente se acuesta, cuando la persona se acuesta. Claro, cuando uno está parado, el flujo de sangre hacia los pies está ayudado por la gravedad. Cuando uno se acuesta, la ayuda de la gravedad desaparece y entonces aparece el signo de insuficiencia vascular con dolor. Típicamente aparece el dolor en la punta de los dedos. Es un dolor importante que dificulta dormir. La gente por ahí lo alivia dejando colgando el pie en la cama. Y esto se acompaña luego de la aparición de úlceras y lastimadura. Cuando llega a esta etapa, uno tiene que saber que la posibilidad de ser amputado es del 50% en poco tiempo. O sea que lo que uno no tiene que llegar es a este periodo. Es importante revisar los pulsos de la gente cuando la gente va al consultorio. Es importante consultar al médico.
Es importante que los médicos vayan a buscar el problema o interroguen sobre el problema. Hay mucha gente que lo niega. Es importante buscarlo en el fumador. La enfermedad de los miembros inferiores se presenta más comúnmente en el fumador, como también en la persona no fumadora, pero es típico del fumador. Es muy importante buscarlo en el diabético. El diabético suele no tener problemas hasta que le aparece una úlcera. Y cuando aparece una úlcera ya el miembro está en riesgo. O sea, cuando aparece una úlcera, una lastimadura o dolor de reposo, las posibilidades de perder la pierna son muy grandes. O sea que uno tiene que hacer la detección mucho antes. Con respecto a cómo se encuentra esto, bueno, yo lo dije, tomando los pulsos, interrogando a la gente, buscando los factores de riesgo, en las personas de riesgo, midiendo todos los pulsos, ver si no tienen claudicación intermitente, y se puede investigar con un Doppler, que es una forma no invasiva de ver cómo están cada una de las arterias de las piernas. Con respecto al tratamiento, si uno finalmente tiene que hacer el diagnóstico de certeza de dónde están las obstrucciones. Uno puede hacer un cateterismo y hacer una angiografía de la aorta y ambas piernas por cateterismo, o últimamente se puede hacer una tomografía multislice. De forma no invasiva se puede ver desde la aorta abdominal y las renales hasta los pies, y uno puede planificar con este último método, puede planificar tranquilo una intervención de colocación de stent, de desobstrucción por medio de stent. Esa es la forma no invasiva de tratar el problema, por medio de la angioplastia y colocación de stent, es lo mismo que en las coronarias, o también cuando las obstrucciones son muy difusas, obstrucciones totales que afectan territorios muy grandes, se puede hacer la cirugía de bypass, haciendo bypass entre el sector que no está obstruido y el sector distal a la obstrucción. Vigilancia, investigaciones especiales, seguridad privada, Cóndor Seguridad, informes personales, seguridad en cuadras, Cóndor Seguridad, Moreno, esquina Santiago de Chile. Restaurant El Dorado, de Norma Marzó. También anexamos una exquisita parrillada, abierto por la noche, de martes a sábado. Ruta 11 y Avenida Irlanda. Altos del Sauce, Sauce Viejo. Al lado del Rugby Club Santa Fe. Reservas 495-0133. Unidad de videoendoscopía digestiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo, cirugía endoscópica, tratamiento de la obesidad. Cuando no sentir es importante, lo importante es sentir la diferencia. Más salud, primera cobertura regional. Más salud, medicina temporal, más en todo, más salud. Santa Fe Alhajas. Cadenas con nombres en plata y oro. Anillos con letras. Santa Fe Alhajas, joyería. Taller propio. Encontranos en Primera Junta 2655. Ha sido un gran placer compartir estos momentos. Como mensaje final, yo quiero remarcar la importancia de tomar conciencia del problema, o sea, de lo que significan las enfermedades cardiovasculares en la vida futura de una persona, en ser consciente de los riesgos, en eliminar los factores de riesgo, algunos eliminarlos como el cigarrillo, controlar otros y fundamentalmente consultar al médico, saber que hay medicamentos que uno tiene que tomarlo siempre y no necesariamente por eso uno está más o menos enfermo. Y la información es clave para todo y para la salud más todavía. Muchas gracias.